Muy buenos días a todos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz. Y como siempre, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida, en tu persona, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, en tu corazón. Que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Le damos muchas gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Amén, por un día más de vida. Su misericordia ha sido con nosotros, hermanos, amén. Y que gracias a Dios estamos vivos y que nos da la oportunidad de escudriñar su palabra, de acercarnos a Él y que seamos llenos de su Espíritu para ser guiados por su Espíritu y su palabra a ser cada día mejores, amén. Ese es el propósito de este canal, que sea la luz del Padre, que es Jesús, que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre para que nosotros sigamos a Jesús. Amén, porque Él es la verdad y la vida. Él resucitó al tercer día. En la historia no hay otra persona que haya resucitado, hermanos. Jesús es la verdad. Jesús es quien dijo ser. Jesús es el Hijo de Dios, el enviado del Padre para enseñarnos la verdad. Amén. Y así, hermanos, les pido que abran su escritura en Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 14, versículo 17. Y vamos a leer: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Padre Celestial, bendito eres, Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y le damos muchas gracias, Señor, porque nos ha levantado y nos ha permitido vivir un día más. Muchas gracias porque nos da la oportunidad de escudriñar su escritura, Señor, de seguir su palabra, Señor, de escudriñarla, Señor, y que usted sea por medio de su Espíritu, Señor, guiándonos, Señor, que cambie, que toque los corazones, Señor, que sea usted redarguyéndonos, Señor, y que sea, Señor, usted tocándonos. Le damos gracias, Señor, por todo, una vez más. Gracias por su Hijo unigénito que vino a enseñarnos su luz, Señor, y que Señor, murió por nosotros sin que no lo mereciéramos, Señor, porque no lo merecemos, Señor. Le damos gracias, Señor, por todas las cosas que usted hace, Señor. Gracias, Señor, por todo lo hermoso que es usted. Y le damos toda la gloria, Señor, toda la honra, leyendo su escritura y dando su palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén, hermanos. El reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, hay que quitar la comida. No es primordial la comida ni la bebida. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Bueno, es el Espíritu de Dios que nos está diciendo que la comida y la bebida no es primordial. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia. ¿Qué es la justicia, hermanos? Deuteronomio. ¿Qué dice Deuteronomio? Ya lo dijimos, hermanos, en los versículos pasados. ¿Qué dice? Y tendremos justicia cuando nos pongamos por obra sus mandamientos de Dios. Y en Salmos todos tus mandamientos son justicia. Amén. La justicia de Dios, paz y gozo en el Espíritu Santo. Jesús murió santo, hermanos, ya nos dio su Espíritu, hermanos, y el Espíritu de Dios está al alcance tuyo y mío, y el mundo no le puede conocer, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Cuando tú aceptas a Jesús, te arrepientes, Dios nos limpia por medio de su sangre preciosa, que es limpia, justa y buena, ¿verdad? Negamos, el arrepentirse es negar todo lo que has hecho en tu vida, negar todo lo malo y aceptar su camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y entonces seguimos a Jesús, no seguimos religiones, seguimos a Jesús. Jesús no vino a traer religión, Jesús vino a darnos amor. Desde Génesis hasta Apocalipsis se resume en amor del Padre. Vino a enseñarnos el verdadero amor, que los 10 mandamientos es amor puro. Y Jesús en Juan 15, de 9 al 10 dice: Padre, he permanecido en
tu amor he guardado tus mandamientos. Es claro Dios en su palabra, es claro. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque Jesús vino, se bautizó, fue lleno, fue ungido, Cristos ungido, ¿de qué? Del Espíritu. Jesús es el Cristo, el Espíritu moró en la persona de Jesús. Y todo lo que habló, lo dice la Escritura, lo dice Él, no son sus palabras, sino las palabras dadas ¿de quién? Del Padre. Ahora, ¿qué nos hace Jesús cuando murió? Ahora, gracias a que Jesús, Santo, ahora derramó el Espíritu de Dios en hechos. Y ahora todos tenemos el alcance al Espíritu de Dios. Lo malo es que en el mundo no queremos buscar de Dios. En este mundo no queremos buscar de Dios. Esta carne no nos deja buscar de Dios. Queremos buscar de Dios y nos da sueño, o nos salen cosas que hacer, o nos salen cosas que hacer, hermanos, en este mundo. Porque la carne no va a heredar el reino de los cielos. La carne no te ayuda a buscar de Dios. Y para ese es el propósito de este canal, escudriñar su palabra para leer la Escritura y que el Espíritu de Dios sea guiando nuestras vidas, a ti y a mí. Amén. Entonces es claro aquí Pablo que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y ya lo he dicho siempre, hermanos, el Espíritu de Dios no te va a guiar a ser injusto, a tener injusticia, a hacer injusticia. Y los mandamientos de Dios son justicia. El amor de Dios es justicia. El amor de Dios no es injusticia. Amén. Acuérdense, hermanos, el Espíritu de Dios no es desobediente. El Espíritu de Dios no es desobediente. Es una gran falacia allá afuera que ahora estamos en el Espíritu, ya los mandamientos no. No, hermanos. Si estás guiado por el Espíritu, cumples la ley, cumples. No abrogas la ley, la cumples. Amén. Así, hermanos, en Marcos vamos a ver que tiene mucha razón. El Espíritu de Dios, por medio de Pablo, está diciendo que el reino de Dios no es comida ni bebidas. Y Jesús lo corrobora en Marcos 7, del 13. Marcos 7, del 13 al 23, dice la Escritura: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, ojo, las tradiciones humanas se transmiten de generación en generación. Y la mayoría del tiempo, todas las tradiciones no enseñan los mandamientos de Dios. La tradición es tradición. Y aquí, ojo, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay afuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró a la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? El 18, él les dijo: ¿también vosotros estáis entendiendo? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar? El 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y contaminan al hombre. ¿Ves? Los hurtos, las avaricias, maldicencias, engaño, lascivia. ¿Y qué es, hermanos? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, hermanos. Aunque la gente se quiera salir de los mandamientos de Dios, son los 10 mandamientos. Los hurtos,
los homicidios, fornicaciones, adulterios. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Por qué el mundo está como está, hermanos? ¿Por qué este mundo cada vez va de mal en peor y de mal en peor? Porque el mundo no hace la voluntad del Padre. Se aparta de la voluntad del Padre y hasta hoy se ha multiplicado la maldad, que dice Mateo 24, y en esos tiempos se multiplicará la verdad. Ahora la maldad se ha multiplicado de tal manera, hermanos, de tal manera que lo podemos ver en el mundo como cada vez se multiplica y se multiplica. ¿Por qué? Porque, hermanos, nadie te enseña a pecar, pero entre más hay desobediencia, más va a haber. Y somos muy pocos los que buscamos de Dios y buscamos la verdad de Dios y llegamos a hacer la voluntad de Dios, a hacer la voluntad del Padre por medio de su Espíritu. Vamos a lo mismo, el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas y hace que hagamos la voluntad del Padre. No es otra doctrina, hermanos. Jesús murió santo, limpio y puro y nosotros seguimos a Jesús. Lo estamos siguiendo a otro desobediente. Y estoy diciendo otro desobediente porque afuera de Jesús todos somos desobedientes. Todos. Jesús fue obediente hasta la muerte. Y Él nos ama tanto y te ama tanto que dio su vida en una cruz para que tú tengas vida eterna. Pero siguiendo su camino, siguiéndole a Él. No siguiendo, volvemos a otro desobediente. No, ni a Adán, ni al maligno, ni a nadie. Siguiendo a Dios por medio de su Escritura. Porque su Escritura es verdad. En Romanos 13, 9 y 10 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bueno, subraya ese versículo, porque a todos les gusta, ya no estamos bajo la ley. Otro que usan, el fin de la ley es Cristo. No dice el fin, es la finalidad de la ley, es el Cristo. O sea, el fin, el propósito de la ley es Cristo. ¿Y Jesús vino a cumplir o no vino a cumplir? Pero hay que leer la Escritura, hermanos. Y aquí Pablo nos está diciendo, subraya lo dice: así que el cumplimiento de la ley es el amor. El Espíritu de Dios no puede ser burlado. Jesús en Mateo 5:17 por eso dice: no creas ni pienses, ni no pienses que vine a abolir la ley. Vine a cumplir. Y si Él es hermanos, Él es la palabra de Dios. ¿Cómo va a abolir la ley? La ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley de Dios, no la ley de Moisés. Él vino a cumplir, porque si Él no es transgresor, no había ley que le matara. Mas sin embargo, ellos por la ley lo mataron a Jesús, porque le dijeron y levantaron mentiras. Muchas mentiras levantaron para que Jesús fuera muerto. Pero Jesús no debió de haber muerto. Él es santo. Él es puro. Él es limpio. Y seguimos a Jesús. No seguimos ni a los fariseos, ni a los adventistas, ni a nadie seguimos, hermanos. Ni a los escribas, ni al pueblo de Israel. No estamos siguiendo al pueblo de Israel, estamos siguiendo a Jesús. La verdad es Jesús, hermanos. No estamos siguiendo a doctrinas, hermanos, ni enseñanzas. Estamos siguiendo a Jesús con su palabra, hermanos. Su palabra. No estamos siguiendo religiones, estamos siguiendo a Dios. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley, hermano mío. Primera de Juan 4, vamos a leer del 7 al 17, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Ves? El primer fruto del Espíritu es el amor,
Por eso si tú estás guiado por el Espíritu no eres desobediente, porque el amor cumple la ley. Lo acabas de leer, escritos de Pablo. Y Juan dice lo mismo: amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Eso es conocer a Dios, amar. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a lo mismo, Dios es amor. Dios no vino a quitar los mandamientos de amor, vino a cumplirlos y a enseñarnos la verdadera forma de amar, la verdadera forma de guardar los mandamientos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Ves? Dios, el Padre, mandó a su Hijo a morir por nosotros. Ese es el amor verdadero de Dios. Y por eso hay que sustentarlo con la palabra. No es que el Padre se hizo carne, porque no es cierto. Es otra doctrina los que hablan y que dicen: la palabra de Dios me enseña que es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, el Dios vivo. Y todo el tiempo lo podemos ver. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios se mostró en la persona de Jesús porque derramó su Espíritu Santo en él. Y todo lo que hizo Jesús fue por obra del Espíritu de Dios. Hay que entender, hermano mío. El Verbo se hizo carne, se despojó de ser igual que Dios, se vino como ser humano a vivir conforme al Espíritu de Dios. ¿A qué? A guardar los mandamientos, no a abolirlos. Juan 15, 9, 10. Padre, he permanecido en tu amor, he guardado tus mandamientos. Claro es, hermanos. Al unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahora vivimos por Él, ya no vivimos como vivíamos antes. Si aceptaste a Jesús, ahora vivimos por Él. Ahora vivimos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios como. ¿Ven? Si Él vio a Jesús, Juan vio a Jesús y estuvo 3 años y medio con Él. Y es una declaración tremenda. Nadie ha visto a Dios. ¿A quién? Al Padre. Y Jesús todo el tiempo lo dice: mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. Nunca dice Jesús: mi Padre que soy yo. Lo que sí dice es: mi Padre y yo uno somos. ¿Ves? Mi Padre y yo uno somos. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Padre se posó en Jesús. Cristos, la palabra Cristo es espíritu, ungido. ¿Y de qué fue ungido? Del Espíritu de Dios, del soplo de Dios, porque Ruach HaKodesh, que es soplo, viento. Y el viento que vino y descendió como paloma ungió a nuestro Señor Jesús. Y Jesús hizo todo lo que el Espíritu de Dios, porque fue guiado por el Espíritu del Padre Jesús, para morir santo, justo, limpio. Y ahora Él nos devuelve la vida porque Él murió santo en esta carne. Eso es todo el Evangelio, hermano mío. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, sino si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Eso es, hermanos, vivir y que se perfeccione el amor de Dios en nosotros por medio de su Espíritu. El 13. Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado de su Espíritu. Lo mismo que dice Pablo, lo mismo que dice Juan. Todos los escritos han sido inspirados por el Espíritu de Dios y ahora nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Ves? El Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo. Y vino como hombre, hermanos, no vino como Dios. Hermanos,
Él vino como hombre santo, murió perfecto y Él resucitó al tercer día. ¿Qué no dice que el Espíritu lo resucitó de los muertos? Y es el mismo Espíritu que ahora tú y yo tenemos, pero tenemos que buscar la llenura en nuestra persona de Dios. El 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿ves? Que Jesús es el Hijo de Dios, no es que Jesús es el mismo Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, con H grande, Dios permanece en Él y Él en Dios. Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor de nosotros, el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Tenemos confianza en el día del juicio si andamos en amor. Si no andamos en amor, hermano mío, aguas, porque vamos a un camino totalmente distinto al que el Maestro. Estamos llamados a arrepentirnos, a aceptar a Jesús primero, aceptar su sangre preciosa que murió santo por el justo limpio, arrepentirnos, dejar de hacer lo que hacíamos antes y ahora vivir de una manera como Jesús nos enseñó, que es su amor. Y tenemos confianza en el día de juicio si andamos en amor, hermano, porque si no, ¿y qué es andar en amor? El cumplimiento. El amor es el cumplimiento de la ley. Jesús vino a mostrarnos cómo guardar los mandamientos en verdad, amarnos de tal manera que se dio a sí mismo en la cruz por ti y por mí. Y tienes victoria, tengo victoria. Si aceptas a Jesús, Él te guía, tienes victoria y ya no hay ni muerte que te pueda rondar, a menos de que no seamos desobedientes. Si eres desobediente, no andas en amor. Si eres obediente, andas en amor. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Ves? En este mundo, no en el que viene. ¿Qué te hace pensar que vas a estar en el reino de Dios donde no se mata, no se adultera, donde no se fornica, donde no se idolatra? ¿Ves? La prueba es aquí para entrar al reino de Dios, porque en el reino de Dios no entra nadie imperfecto. No, nadie entra imperfecto. Tenemos que estar buscando de Dios hoy, porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo, dice la Escritura. Sed santos porque yo soy santo, lo dice la Escritura, hermano mío. ¿Qué te hace pensar que si vives como quieres en esta vida vas a entrar al reino de Dios nomás aceptando a Jesús? No hay tal cosa, hermano mío. Hay ciertas cosas en las que si tú aceptas a Jesús hoy, acéptale, y sales a la calle y te atropella un carro y ya moriste, te vas a ir con Dios. Pero Dios te da la oportunidad día con día de buscarle y de permanecer en lo que Jesús vivió. Pero ¿cómo vas a permanecer si no lees? ¿Cómo vas a permanecer si no tienes conexión con Dios? Si no te llenas de su Espíritu, tener comunión con Dios, orar, leer su Escritura. En este mundo tenemos que ser, hermanos, en este mundo, hermanos. Romanos 13, 11 y 12 vamos a leer. Romanos 13, 11 y 12. Dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Ven, hermano, la noche está avanzada y se acerca el día. Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas. ¿Quiénes son las tinieblas? Los ángeles caídos. Los ángeles caídos eran ángeles de luz. Ángeles caídos ya no son ángeles de luz. ¿Son ángeles de qué? De tinieblas. Dios no aceptó ni a los ángeles, hermano,
ni a los propios ángeles de luz que desobedecieron y que se trajo. El ángel desobediente se trajo a tantos ángeles, y cuando se llaman caídos, caídos ¿por qué? Porque desobedecieron, hermanos míos. Si a los ángeles caídos dice la Escritura que Dios no quiso, ¿qué te hace pensar a ti que a nosotros nos va a querer siendo desobedientes? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Efesios 5, el 6 y el 18 dice: nadie os engañe. Lo que Jesús dice en Mateo 24, mirad que nadie os engañe, lo mismo dice Pablo, nadie os engañe con palabras vanas. Todas las palabras, hermanos, que salen de la boca de la gente, si no es palabra de Dios, todo es palabra vana. Por eso hoy el mundo te está diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo, y no están conforme a su palabra, y se está multiplicando la maldad, y ya lo estamos viendo. Estamos ante los ojos, hermanos, estamos en los ojos hoy en el mundo estamos viendo, y estamos ante todo lo que se está cumpliendo, y toda la perversidad y toda la maldad que está viendo en este mundo, que están llamando lo bueno como malo y lo malo como bueno. Nadie se engaña con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, no viene con a los hijos de obediencia. Ojo a los hijos de desobediencia. Por eso tenemos confianza si vivimos en amor. Acabamos de leer en el día del juicio. Ojo, hermanos. No seas pues partícipes con ellos, no seas desobediente. Toda la Escritura es obediencia a vida, desobediencia a muerte. Satanás desobedeció allá arriba y se trajo a los ángeles caídos, desobedeció y infectó todo esto que tenemos, hermanos, porque Adán era perfecto, Adán y Eva eran perfectos. ¿Y qué pasó? ¿Quién se presentó en el árbol? ¿Quién dijo mentiras y quién creyó en la mentira? Y ahora todos nosotros somos destituidos por causa de ¿qué? De la desobediencia. La desobediencia trae muerte, la obediencia trae vida. Jesús vino a vivir en obediencia y Él resucitó. Seguimos a Jesús, no seguimos a nadie más. Él resucitó al tercer día, estamos siguiendo a Jesús, y gracias a Jesús el Espíritu de Dios ya fue sacado del templo, del lugar santísimo, y ahora está al alcance tuyo y mío, para que nosotros vivamos de una manera en este mundo como guiados por el Espíritu de Dios. Eso es todo el Evangelio. Y el Espíritu de Dios no te hace ser desobediente. Eso jamás lo vas a oír, hermano, ni lo vas a leer. Los desobedientes no entran al reino de Dios. No entran al reino de Dios, sino todo aquel que ha aceptado a Jesús, todo aquel que se ha arrepentido. Todo aquel que se ha arrepentido. Dice la Escritura: ya no seas pues partícipes con ellos. El 7, el 8, porque en otro tiempo eras tinieblas. ¿Ves? Éramos desobedientes. Cuando somos desobedientes, hermanos, todo el mundo es desobediente. Todos estamos en tinieblas. Vino la luz, que es Jesús, y Él resucitó. Ahora tenemos que aceptarle y caminar conforme a Jesús, no conforme a las tinieblas. De eso está hablando la Escritura. Ya no estamos en tinieblas, ya ahora no somos, más ahora sois luz en el Señor. El 8, andad como hijos de luz. Eso es andar como hijos de luz. ¿Cómo? Obedeciendo, siendo como Jesús vino en obediencia. No es creerte Jesús, es buscar de Dios, para que el Espíritu de Dios así entró en la vida de Jesús, y Él fue guiado por el Espíritu. La palabra de Dios me lo dice. Ahora nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu, para que Dios forme el carácter de Jesús en nosotros, no que seamos Jesús. Ahora Jesús murió por nosotros para dar el Espíritu de Dios, el otro Consolador que habla Jesús, y ese Consolador hace que cambie nuestro carácter a lo que éramos en tinieblas, ahora en luz. Porque el fruto
fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Todos estos mandamientos son justicia. Y los mandamientos en Salmos dice que son verdad. La verdad cuando deja de ser mentira. La verdad cuando deja de ser verdad. Y la mentira cuando deja de ser mentira. Cuando la mentira se convierte en verdad y cuando la verdad se convierte en mentira, hermanos. Nunca. La verdad es eterna. Ojo, no dejes que nadie te engañe. La verdad es eterna. Y si dice su palabra que sus mandamientos son verdad, los mandamientos son verdad eternamente. La verdad nunca se convierte en mentira. Jesús vino en carne, pero no se convirtió en mentira. Jesús vino en carne y vivió en verdad, en justicia. Esa es la gracia de Dios que va unida con la justicia. Pero hoy nos enseña eso, se enseña que ya acepta a Jesús y ya los mandamientos ya está ya. Si Jesús es claro cuando dice, no pienses que vine a abolir la ley, no pienses, vine a cumplir. Comprobando lo que es agradable al Señor y no partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino ves, hermanos, todo lo que decimos tiene que estar. Y no partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas a las tinieblas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas el 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis en vino, en el cual hay disolución. Palabra de Dios. El vino no es malo. Lo malo somos nosotros. ¿Qué se necesita? Si nosotros buenos y sanos hacemos maldad, hermanos, ¿qué crees? ¿Con alcohol qué? No embriaguéis con vino. Embriaguéis, la palabra embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Ves? Necesitas embriagarte para que haya disolución. Si hay disolución, buenos y sanos, hermanos, peor embriagados. Antes bien, sé llenos del Espíritu. O sea, ya no te embriagues, sino sé lleno del Espíritu. Eso es lo que Dios vino a enseñar. Estar llenos del Espíritu. Jesús dice que cuando vino del Espíritu, vino con el poder del Espíritu de Dios, del Padre. Dice la Escritura. Y nosotros tenemos que guiarnos y dejar que el Espíritu de Dios nos guíe. Pero ¿cómo? Si no, ni oramos ni leemos la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús es la palabra en carne. ¿Qué te hace pensar que Jesús abolió la ley de Dios? No, si son palabras del Eterno. Él vino a cumplir. Nosotros cumplimos, por eso ya no somos transgresores. Ya no estamos bajo la ley porque ya no somos transgresores. Comprende, hermano mío. No es que ya no estamos bajo la ley. El fin de la ley es Cristo. Se agarran en ese. Sí, el fin de la ley es Cristo. Porque Jesús vino a cumplir la ley. El amor perfecto de Dios lo vino a cumplir. Y mostrando su luz nos la enseñó. Ahora caminamos conforme a Jesús porque Él vino a cumplir la ley. El fin de la ley es Cristo. ¿Ves? El fin de la ley es Cristo. Todo se interpreta que ya el fin, ya es fin, ya es finalidad, ¿no? La finalidad de la ley es Jesús. Y Jesús a mí me dice que Él es santo y que Él cumplió la ley. Ahora, ¿qué espera de nosotros? ¿Que seamos obedientes o que seamos desobedientes? La ley de Dios, no la ley de Moisés. Acuérdense, ya dijimos esto. Hay la ley de Moisés que era la paga de porque eras transgresor de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos estaban adentro del arca, el libro de la ley estaba a un lado del arca. Hermano,
Por eso Jesús dice, no creas que vine a abolir la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. No creas ni pienses. Si la ley es la luz, es amor al Padre, amor al prójimo. Hermano mío, no dejes que nadie te engañe. Con Jesús no podemos matar, con Jesús no podemos robar, con Jesús no podemos codiciar, con Jesús no podemos estar de idólatras. Ahora seguimos a Jesús, no seguimos al hombre, no seguimos lo que acabamos de leer. No seguimos doctrinas, ni tradiciones humanas, ni mandamientos de hombres. Seguimos los mandamientos de Dios, que Jesús vino a vivirlos. Padre, he permanecido en tu amor, he guardado tus mandamientos. Romanos 13 y 14 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. Ojo, el reino de los cielos no es bebidas ni comidas, pero hay algo malo. La comida no es mala, lo que es malo es glotonerías y borracheras. El vino no es malo, la borrachera es mala. El vino no es malo, la borrachera es mala. Y no porque te diga que el vino es bueno, te vas a ir a tomar alcohol. No, hermanos, yo ya tengo, gracias a Dios, estoy libre del alcohol, hermanos. Dios rompió mis cadenas, le doy la gloria a Dios. Porque yo era una persona que traía el pensamiento de que el vino no es malo y me echaba mis copitas, ya me bebí unas borracheras y empecé a afectar a todo el mundo, a mi familia y a todo el mundo. Y tú piensas que no, si afectas a los demás. Y ahora desde aquí, en el terreno desde aquí, me he dado cuenta de todas las barbaridades que hice, porque uno es pecador, uno es el pecador. Y si buenos y sanos somos pecadores y somos desobedientes, ¿qué crees? Con el alcohol peor, se magnifica más. De todas las borracheras en el mundo, ¿qué pasa? Pleitos, celos, disensiones, enemistades, muertes. La mayoría de accidentes automovilísticos casi todo el tiempo es por el alcohol. Ahora se ha identificado otra cosa, que estás sobrio pero andas con el teléfono aquí y matas, pero la mayoría es porque estás alcoholizado y no tienes noción de la velocidad y de todo lo que pasa. No tienes la misma reacción y matas a la gente. Y te lo compruebo, si tú dejas una botella de alcohol en tu carro no va a ir a matar a alguien. Si tú tienes una botella de alcohol en tu casa, que no debes de tener, pero si la tienes, esa no va a golpear a tu familia, ni va a lastimar a tus hijos. Ojo, yo no te estoy diciendo que sea bueno que tú compres, no, hermanos, yo te estoy diciendo que el alcohol no es malo. Nosotros somos los pecadores. Y sí dice la palabra que andemos como diría, honestamente, no en glotonerías, ni en borracheras, lo dice la escritura. No en lujurias y lascivias, ¿ves? La glotonería, borracheras, en lujurias, lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. A eso estamos llamados, no proveáis a los deseos de la carne, la concupiscencia, los deseos de la carne. Cuando nosotros estamos guiados en la carne, hacemos los deseos de la carne. Lujurias, lascivias, contiendas, glotonerías, borracheras. ¿Ves, hermanos? La comida no es mala, lo que aquí dijo Jesús. Lo que es malo es la glotonería, el no tener el control, hermanos. ¿Por qué? Porque si tú no comes bien, el día de mañana te va a afectar a ti, no te va a afectar a nadie más. El día de mañana, si tú traes una diabetes, un cáncer, lo que tú quieras, ¿por qué fue? ¿Porque comiste bien? Pero cuando ya estás enfermo, quieres llegar con Dios y decirle que te sane, cuando tú no tuviste la responsabilidad de comer bien. De comer bien, ojo. Deuteronomio, vamos a leer del 18, Deuteronomio 21, 18 al 20. Deuteronomio con la palabra de Dios. Deuteronomio 21, 18 al 20 dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre. ¿Ves, hermanos? Ahí está el mandamiento, pero ojo, y habiéndole castigado no les obedeciere, tenemos que castigar, hermanos. Nos han quitado el control por causa de mucha gente que sí golpeaba muy feo a los hijos, hermanos, y que hay veces que hasta los mataban, hermanos. Por esas personas se han creado leyes para proteger a los hijos, pero tú tienes todo el derecho como padre para castigarles si no te obedecen. Todo es obediencia, hermanos. Si tú no obedeces a tus padres, no estás obedeciendo a Dios.
antes había un respeto por los padres, ahora no, hombre, ya ves en la calle tanta cosa como los niños les hablan a los padres, los jóvenes les hablan a los padres, cuando antes que tutearas a tus padres, hermano mío. No, hombre. Y no les obedece, dice el 19, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta de su lugar donde vive y dirán a los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. La glotonería es por causa de no tener control del comer. ¿Ven, hermanos, lo que dije una vez? ¿Vivimos para comer o comemos para vivir? ¿Vivimos para comer o comemos para vivir? Parecen iguales, es diferente. ¿Vivimos para comer? No, comemos para vivir. Comemos para seguir viviendo. No vivimos para ver qué comemos. La vida no es comer. El reino de Dios no es bebidas ni comidas. Pero Pablo te está hablando de allá de glotonerías, y ve lo que la palabra de Dios dice de las glotonerías en Deuteronomio. Nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz y es glotón y borracho. ¿Sabes por qué Jesús se fue, siendo él nacido sin pecado concebido? ¿Por qué se fue 40 días al desierto? Dice que no comió, se fue a ayunar. Y hoy no se predica el ayuno, hermanos. El ayuno no te salva. El ayuno lo que hace es debilita la carne y hace que tu espíritu, que el espíritu de Dios sea mucho más fuerte. Por eso dice la palabra que después de que se fue al ayuno, vino con el poder del espíritu. El que no entienda que el ayuno y ayunar, que es ayunar y orar, meditar en su palabra, eso es ayunar. Dejar de comer no es ayunar, hermano. Es ayunar, dejar de comer, pero al modo de Dios, fortalecer el espíritu es ayunar, dejar de comer, orar y ayunar sin cesar y leer la escritura, lo que ya no se predica hoy. Ya Jesús pagó el precio, ya no hay nada que hacer. Sí, ¿cómo tú te vas a... ¿Cómo vas a ayudar que el espíritu crezca en ti si estás carnalmente y nada más alimentas la carne y la carne y la carne? ¿Ves? La comida no es mala. El que es malo es uno. Y si no tienes un control de cómo comes, hermano, se refleja en tu persona, se refleja en tu vida, se refleja en enfermedades, hermano mío. Es glotón y borracho. La glotonería es mala, la comida no lo es. Proverbios 28, del 7 al 9, dice la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, hermano. El que guarda la ley es hijo prudente. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos, hermano. Estos versículos casi no los leen. Mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Glotonería, avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y ha crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ojo, subraya ese versículo. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Pero aquí está diciendo que más el compañero de glotones avergüenza a su padre. Y acabamos de leer un otro versículo. ¿Qué leímos? No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Y en Romanos, ¿qué dice? Andemos como día, honestamente, no en glotonerías ni en borracheras. Todo tiene sentido en la palabra de Dios si escudriñas la palabra. Todo tiene sentido cuando eres guiado por el Espíritu de Dios a escudriñar las Escrituras. Porque para los sabios de este mundo la palabra de Dios es locura, y lo dice. Por eso no creen en la palabra de Dios, porque es locura. Pues sí, si no buscan la llenura del Espíritu, ¿cómo vas a entender las Escrituras? Pero el Espíritu de Dios nos ayuda a entender las Escrituras. La comida, el reino de Dios no es comidas y bebidas, es lo que está diciendo Pablo. Pero ves en el 13 lo que dice, honestamente, no en glotonerías ni en borracheras.
porque eso te deriva a lujurias, lascivias, contiendas, envidia, cuando no tienes un control. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Este versículo nadie lo lee y escudriñalo. Palabra de Dios. Pero dicen que ya no. Dicen que ya no. Santo eres. Romanos 14, dice la Escritura. Y ahí vamos a ver lo que es malo. Ya lo acaba de decir Pablo. ¿Ves? Si no escudriñas todo el capítulo y todo el contexto de lo que es un versículo, te vas a desviar. Toda la palabra de Dios tiene que ir. Es una armonía. Nosotros somos los malos. Lo acaba de decir Jesús. No hay nada de afuera que es malo. Lo que es malo es la glotonería. Lo que es malo son las borracheras. Ojo. Romanos 14, 1 al 4. Dice la palabra: recibid al débil en la fe. Recibid al débil en la fe. Ojo, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Ahora, hermanos, esto es interesante, hermanos. Otro que es débil come legumbres. Aquí todos piensan que el que come legumbres es débil, aunque hoy es totalmente lo contrario, porque todo aquel, hermanos, que quiere comer bien come legumbres. Lo que está hablando aquí Pablo es que todo aquel que es débil en la fe, creyendo que porque come legumbres se va a salvar, ese es débil. Ese es el concepto de lo que Pablo está diciendo que es débil. Ojo, vamos a ir para adelante para que no me creas a mí, sino la Escritura, porque acabamos de leer que los glotones y la glotonería es mala. Ojo. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para estar firme. ¿Ves? Estar firme, no caes. Estar firme, la palabra de Dios cuando habla de firmeza es que estás firme en que en los mandamientos de Dios, en la fe de Jesús, en el amor de Dios, estás firme, no caes. ¿Ves? No caes. Caer representa que desobediencia. No caes. No nos dejes caer en tentación. No, ¿ves? Estás firme. Una cosa es firme, otra cosa es caer. Ojo, la palabra de Dios es tremenda y es sabia. La palabra de Dios es verdad. Estar firme. Dice en 1 Corintios 3, 16 y 17, dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Ves? ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Ahora somos templos del Espíritu de Dios. Y que el Espíritu con E grande de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios destruirá a él. ¿Ves, hermano? Tenemos que cuidar este templo. ¿Ves? Es cuidar del templo de Dios. La desobediencia entra de afuera hacia adentro. Como estaba perfecto Adán y Eva, y engañó el innombrable a Eva, y comieron del fruto, y entró ¿qué? La desobediencia en nosotros. Todos venimos de Adán y Eva y todos somos desobedientes por naturaleza. Ojo, por naturaleza somos desobedientes, todos. Vino Jesús en carne
sin pecado concebido, porque él no tuvo papá carnal. El Espíritu de Dios deposita la semilla. Él no vino con pecado, sin pecado concebido, mas sin embargo él fue a ayunar. Ahora, somos templo del Espíritu de Dios, el cual sois vosotros. Santo es. Si tenemos comunión con Dios y leemos su Escritura, el Espíritu de Dios nos guía, nos cambia, nos limpia y nos hace ser santos. No es que nosotros tratar de hacer de santos. Hermanos, los mandamientos de Dios, si los tratamos de guardar en la carne, no se puede hacer tal cosa. Tienes que recibir el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que nos ayuda, y dice la palabra que tiene poder. ¿Ves? El capítulo que leímos en Romanos dice, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Poderoso es el Señor. Él es poderoso y su Espíritu es el que nos ayuda. Entonces nos conviene a nosotros doblarnos, ¿verdad? ¿Cómo? Doblarnos, negarnos a nosotros mismos para que el Espíritu de Dios sea guiándonos. Ese es el propósito de todo el Evangelio. Y esas son las cartas de Pablo, mal entendidas. Porque ahora estamos bajo el Espíritu, sí, hermanos. Y el Espíritu no te va a guiar a desobedecer. Eso jamás existe, hermano. Eso jamás es. No dejes que nadie te engañe. Dice la palabra, si alguno destruyera el templo de Dios, yo le destruyera a él. ¿Ves? El problema ahora es que la desobediencia entra, y ¿qué haces? Ahora nosotros, como dijo Jesús, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los pleitos, los avaricias, los pecados. Sale el pecado, y pecado ¿qué es? Transgresión de la ley. ¿Ves? Ahora, ¿qué hace Dios? Lo contrario. Entra el Espíritu de Dios y empieza a limpiar internamente hacia afuera. Por eso, hermanos, toda la gente que dice, que vístete así, que esto, que no comas, que esto. Hermanos, si tú buscas la llenura del Espíritu de Dios, Dios te guía a obedecer al Padre. ¿Cómo? Leyendo la Escritura. Todos ponen más énfasis, no hagas esto, vístete así, vístete allá, y todos andan juzgando, vístete, que come, que esto, que... Hermanos, busca a Dios, llénate del Espíritu de Dios, lee la Escritura, busca a Dios. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Busca a Dios y deja que el Espíritu de Dios te ayude a vencer. No podemos vencer, en la carne no podemos, pero Dios mandó la ayuda. Jesús, por su muerte, mandó la ayuda, que es el Espíritu de Dios. Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿ves, hermanos? ¿Cómo destruyes el templo? No cuidándolo. Y es ahí, tú tienes responsabilidad de lo que comes y de lo que no comes. La comida no es mala, lo que es malo es que no tener el control, no tienes la responsabilidad de comer. Si tú vienes de una familia que tienen cánceres, ¿qué tienes que hacer? Comer bien. ¿Para qué? Porque eres propenso al cáncer. Si vienes de una familia de diabetes, ¿por qué? ¿Vas a seguir comiendo azúcares malas? Pero el día de mañana ya están enferma la gente, y ahora sí gritan, Señor, sálvame, sáname. Sí, Señor, sana. Pero tú tienes la responsabilidad ¿de qué? De cuidar el templo del Espíritu de Dios. Primeramente de todo pecado, y segundamente cuidar de tu templo, de lo que comes. De lo que comes, porque la glotonería es mala. ¿Y glotonería qué es? Comer descontroladamente. Eso es pecado. Y si tú tienes un descontrol en tu vida, vas a generar enfermedades. Así es. Si el pecado entró por algo que comimos, hermanos, Jesús viene a ayunar cuando es perfecto. ¿Cómo? Viene a ayudar 40 días. ¿Qué nos está diciendo Dios? Dijeron los apóstoles, ¿por qué a los apóstoles no ayunan? Pero llegará el día que ayunarán. Cuando se vaya, ¿quién? Jesús. Ya se fue. ¿Verdad que eso no leen? ¿Y verdad que eso no predican? Ayuna y ora, y llénate de la palabra de Dios. Ayuna y ora. Esto le molesta a mucha gente. Mucha gente dice, Jesús ya pagó todo. No, hermanos, Él pagó y Él resucitó. Él vive y Él está sentado a la diestra del Padre. Ahora, ¿quién va a resucitar y a quién va a darle la vida eterna? A todo aquel que siga el camino, la luz y la vida, que es Él. Todo aquel que sigamos sus pasos, todo aquel que sigamos su doctrina y su enseñanza, hermano mío.
Vamos a Romanos otra vez, 14. Esto es interesante, hermanos, porque miren, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga todos los días iguales. ¿Ves? Uno hace diferencia entre día y día. Pablo está diciendo, otro juzga los días iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Convencido en su propia mente, porque la palabra de Dios no es mentira. La palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios te dice. Y aquí Pablo te está diciendo, uno está convencido del día al día. Ve lo que sigue. El que hace caso del día, no hay otro día importante, hermanos. No hay otro día. Más que Dios lo hizo en el principio, desde Génesis. Antes de que hubiera pecado, hay un día. ¿Cuál es? El sábado, que fue bendecido y santificado por Dios, no por los judíos, ni por los adventistas, ni por los fariseos, ni por los escribas, es Dios, hermano mío, es Dios. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Ves, hermano? Ahora, esto del día, hermanos, toda la palabra a mí me dice, Pablo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver a Pablo, Hechos 17, del 1 al 3, Hechos 17, del 1 al 3, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos, y declarando y exponiendo por medio de las escrituras con E grande, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Lo dice la escritura. Pablo, lo que pasa es que la gente allá afuera quiere estar, que en toda la escritura diga que el sábado. Te está diciendo la escritura todo el tiempo, desde Génesis a Apocalipsis, cuál es el día. Y Pablo lo está diciendo, pero agarran esos versículos, hermanos, para torcerlos. Y ahora dicen que todos los días. Sí, hermano, todos los días busca a Dios, pero el día bendecido y santificado por Dios es el sábado. Te guste o no te guste, la escritura es verdad. Y Dios santificó el sábado, ¿sabes cuándo? Antes del pecado. Por eso lo que habla, ya lo expliqué con la palabra en Colosenses, hermanos, es una terrible y torcida que dice, esto es sombra de lo que ha de venir. Jesús vino a curarnos del pecado. Cuando Dios estableció el sábado, lo estableció en Génesis, cuando no había pecado. Antes del pecado, Dios estableció el sábado. Y Dios en Isaías 66, léelo. En la nueva tierra, y si los nuevos que haga Dios vendrán a mí a adorarle de sábado en sábado y de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado, hermanos. No dejes que nadie te engañe. Y como Pablo acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo a leer la escritura. Ahora, ¿te acuerdas de ser imitadores de mí como yo de Jesús? Pues ve a quién imitaba. Vamos a Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús. Era la costumbre de Pablo, era la costumbre de Jesús. Era la costumbre de Pablo, era la costumbre de Jesús. Ahora, Hechos 18, del 1 al 5, dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en las sinagogas. Aquí pusieron discutir, hermanos, él predicaba. Mira, y discutían las sinagogas todos los días de reposo, todos los días de reposo. Si no te queda claro, hermano mío, Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, Pablo imitó a Jesús porque él iba todos los días de reposo a hablar la palabra de Dios y persuadía a judíos y a griegos. Y muchos dicen, no más a judíos, no, a los griegos también. Los griegos no eran pueblo de Dios, eran gentiles como tú y como yo. Pero Pablo predicaba los sábados, no otro día, hermanos. No dejes que nadie te engañe. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Cuándo? Los sábados.
testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. ¿Ves? Predicaba los sábados. Y no vas a encontrar en la palabra de Dios otro día que se dé la gloria los sábados, hermanos. Ahorita leímos que 3 días era la costumbre de Pablo, era la costumbre de nuestro Señor Jesús. Ahora vamos con Jesús. Lucas 4, el 31 y el 32. Lucas 4, el 31 y el 32. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. ¿Ves que no dice les enseñaba todos los días? Les enseñaba en los días de reposo Jesús. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Jesús vino a cumplir, no a abolir. No dejes que nadie te engañe. Por eso cuando sacan de contexto lo que Pablo dice de todos los días, sacan de contexto totalmente. Dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor. No dejes que nadie te engañe. Y el que no hace caso del día para el Señor no hace caso, o sea que es desobediente. Eso te está diciendo Pablo. Pero lo han torcido de tal manera que quieren a fuerzas destituir y quieren sacar fuera de contexto la palabra de Dios. Romanos 14, del 7 al 23. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Ves? Es Señor de los muertos. Ojo, no el Señor que está, no de los muertos que están en el cielo. No, el Señor de los muertos. Cuando venga Jesús, primero se levantarán los muertos en Cristo. ¿Ves? Y los que estemos vivos seremos levantados. Que ahí viene, hermanos. Amén. Ahí viene. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero en primera de Juan, ¿qué decimos? Estamos confiados. ¿Por qué? Porque estamos en amor. Si estamos en amor, estamos confiados en el día del juicio. Y aquí Pablo está diciendo, porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. A Dios, ¿ves? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos, hermanos, vamos a dar cuenta de sí. El 13. Así que ya no os juzguemos más los unos a los otros. ¿Ves? No se debe juzgar a nadie porque Dios nos va a juzgar a todos. Todos vamos a llegar a ese día, hermano. Lo que tenemos que hacer es hablar la palabra y hablar la verdad. Y la verdad nos hará libre. ¿De qué? De pecado y de la muerte. ¿Ves? Más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo o ocasión de caer, hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ojo, ¿ves? La declaración de el reino de Dios no es comida y bebida, eso no es lo importante, sino justicia, paz, ¿verdad? Y el Espíritu. Y aquí es lo mismo que está diciendo. Tú no contrites a un hermano si él piensa que algo le hace daño. Entonces ahí ya tú no estás en amor. Nosotros tenemos que estar llamados en amor, hermanos. No tenemos que contender si está bueno o está mal. Lo que dice la palabra es que la glotonería está mala, pero la comida no es mala. Lo dice Jesús, lo dijo. No es lo que entra a la boca porque sale a la letrina, sino lo que sale de ella, porque salen los hurtos, los homicidios, todo el pecado, que es la transgresión de la ley. Todos somos pecadores. El 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. El 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. Somos construidos a la paz y a la edificación. ¿Cómo edificas? Con la palabra de Dios.
es edificar, dar la palabra. No es aventar la cuchara, ni el ladrillo, ni la mezcla. Es edificar. La palabra de Dios es para edificación, no es para destruir, es para edificar, para que llegue a tu persona y que tú leas la palabra y que veas con la palabra de Dios lo que Dios quiere de nuestras vidas. El 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Ves? Y hay mucha gente y muchas doctrinas que se enfocan en la comida cuando te tienes que enfocar en los mandamientos de Dios. O sea, en el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas y no nos hace desobedecer la ley. No nos hace, ya no somos transgresores. El Espíritu de Dios entra. Preocúpate en que no contrictes el Espíritu de Dios. En eso preocúpate. Preocúpate porque la desobediencia contricta al Espíritu, lo dice la Escritura. Entonces, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Ves, hermano? Es malo hacer tropezar a otros. ¿Qué es hacer tropezar? Hacer caer a la gente. ¿Qué es hacer caer? Hacerlos que pequen, hacerlos que desobedezcan. Eso está mal. Entonces, hoy en día no debemos de hacer tropezar a nadie. El 21, ojo muy claro en este 21, dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Ves? Como el que come legumbres al principio que dijo Pablo, que era débil, no. Dice, aquí está diciendo Pablo, bueno es no comer carne, ni beber vino. ¿Ves? Declaración de Pablo. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tú tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así dice la palabra en Hebreos 11. Entonces la fe es buscar de Dios. ¿Y qué es la fe? La llenura del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es verdad, su palabra es verdad, y esa es la fe a la que debemos de vivir. Ya no vivas juzgando a la gente, vive en tu persona. Nunca ha sido juzgar a la gente. Podemos compartir la palabra de Dios, para eso es este canal, para compartir la palabra de Dios. No dejes que nadie te engañe. Lee la Escritura, llénate del Espíritu de Dios, y llenándote tú del Espíritu de Dios, haces la voluntad de Dios. Cumples la ley, no es de que abrogas la ley, no, cumples. Ese es todo el Evangelio. Ya no hagas mal a nadie. Y bueno no es comer carne, bueno no es beber vino. ¿Ves? No es bueno la glotonería, lo dice Pablo. Y hemos explicado cómo nosotros debemos de tener temor de echar a perder el templo de Dios. No destruir el templo de Dios. Y el templo de Dios, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Eso es lo que debemos de enfocarnos, ser templo del Espíritu de Dios. Eso es lo que debemos de enfocarnos, hermano mío. Ya no hagas tropezar a nadie, comparte la palabra, y que la luz del Padre sea contigo en tu vida, que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida, en tu caminar, en todo lo que hagas. Que Dios te bendiga. Comparte esta enseñanza, comparte, ora por este ministerio, a orar por los unos y los otros, y llénate del Espíritu de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere, y que tú en tu vida seas escudriñando la palabra, y que seas guiado por el Espíritu de Dios a hacer el bien. Nos vemos en la próxima. Dale like, comparte y síguenos. Y que Dios te bendiga, y que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida. Dios te bendiga.